Plaza Podcast. Los menores son uno de los grupos de población más vulnerable a la contaminación. Los efectos del dióxido de nitrógeno en la salud de los niños y niñas está acreditado. De hecho, 1/3 de los nuevos casos de asma infantil en toda Europa se han vinculado a la contaminación atmosférica y hasta un 11% podrían evitarse si se rebajara el nivel de polución a los umbrales que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Ecologistas en Acción acaba de publicar los datos de medición de 114 centros educativos en Sevilla, Vizcaya, Oviedo, Cartagena y A Coruña, y ninguno está por debajo del umbral de los 10 microgramos de dióxido de nitrógeno por metro cúbico de aire que es recomendado, como decimos, por la OMS. Pero, ¿cuál es realmente la magnitud del problema de la contaminación del aire en las escuelas? Hoy en Plaza al Día, contaminación ambiental. ¿Puede afectar en el desarrollo cognitivo infantil? La última fila de la sala de cine es el lugar desde el que mejor se ve lo ancho y largo de la gran pantalla. La última fila también es el lugar desde el que te puedes fijar en el público y en todo lo que ocurre en la sala. Cada semana Álvaro de Vis y Clara Gorría nos sentamos en última fila para hablar del mejor cine de cartelera con sus protagonistas. Y pensar en el pasado, el presente y sobre todo el futuro del cine. Todos los viernes en Plaza Podcast, en tu plataforma favorita, te guardamos una butaca en última fila. Para hablar de esta cuestión, saludamos a Mónica Ubalde, es investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona. Señora Ubalde, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cuál es realmente la magnitud del problema de contaminación del aire en las escuelas? Porque muchas personas todavía desconocen que esto sea un problema real. La magnitud la tendríamos que pensar en dos dimensiones. Una sería la calidad del aire fuera, en los entornos escolares, y la otra la calidad del aire interior en las escuelas, ¿no? Bueno, por un lado, si nos centramos en la parte exterior, bueno, pues los niños y las niñas y sus familias, ¿no? Dedican muy poquita parte de su tiempo a ir a la escuela, ¿no? En su camino escolar, que, bueno, depende de la situación, pero en la mayoría de los casos, pues es habitualmente caminando o en algún caso en bicicleta o patinete y en otros casos en vehículo motorizado, ¿no? Ese tiempo, que es muy cortito en proporción con el resto del día, pues representa la mayor exposición a contaminación ambiental que tienen en todas las horas que están despiertos y despiertas, ¿no? Y esto tiene que ver, bueno, pues con los niveles de contaminación que existen en muchas ciudades, en muchos territorios, que sobrepasan los niveles recomendados por la OMS. Los niveles de referencia son calculados en medias anuales de exposición. Superan esos niveles de recomendación de la OMS que fueron revisados en el 2021 y se redujeron bastante para los principales contaminantes que están presentes, ¿no?, en los entornos urbanos, y también sobrepasan, pues ya la Comisión Europea ya está llevando a ley, ¿no?, a normalizar en normativa estos niveles, no llegando a las recomendaciones de la OMS, quedándose a medio camino con las normas legales que había hasta el momento, pues siguen sobrepasando en muchos casos esos niveles que unos son recomendaciones, pero van a ser norma en breve, probablemente a finales de este año, porque ya el Parlamento, la Comisión y el Consejo Europeo ya se han puesto de acuerdo y falta la última aprobación para finales de año. Decía yo que si realmente la sociedad es consciente de ese nivel de contaminación que rodea no solo el exterior de los centros educativos, como estamos comentando, sino también el interior. Llama la atención que se desconozca precisamente esta noticia y sean los titulares los que nos pongan un poco en alerta. Hay parte de la sociedad que sí que es consciente, ¿no?, de este tipo de esta circunstancia, pues porque realmente, especialmente si hablamos de entornos escolares, pues familias, ¿no?, y comunidad que está impulsando acciones pues a nivel de ciudadanía, porque tienen justamente el conocimiento de esto, ¿no? Pero en general todavía sorprende que no haya una información suficiente para que, ¿no?, las ciudadanos y las ciudadanas tengamos esta conciencia y, por lo tanto, intentar actuar o impulsar acciones para el cambio, ¿no? Y dentro de las escuelas lo que pasa es que, bueno, que esa contaminación, esa mala calidad del aire que hay fuera, entra al interior y ahí se queda. Y entonces, bueno, hay una serie de condiciones de mala ventilación, ¿no?, por diferentes factores que hacen a veces que esos niveles de contaminación dentro de las escuelas puedan ser hasta más altos, ¿no?, peores que
en el exterior. Porque se tiene constancia de que esa mala ventilación o esa contaminación esté afectando de alguna manera a la salud de los estudiantes y del personal educativo. Sí, existen evidencias científicas, hay diversos estudios que han correlacionado, ¿no? O han encontrado esta asociación entre exposiciones a determinados contaminantes. En concreto, bueno, tenemos el dióxido de nitrógeno, que es uno de los principales productos derivados de la combustión de los vehículos que utilizan combustibles fósiles, el NO2, y también las partículas en suspensión, que le llamamos, de un tamaño determinado, que tienen la capacidad, ¿no?, de entrar al organismo y llegar a diferentes órganos y bueno, acelerar o incluso iniciar diferentes problemas de salud, pues entre ellos problemas respiratorios. El asma, por ejemplo, se ha visto que los nuevos casos de asma en la infancia se relacionan bastante con estos contaminantes, especialmente el NO2, y también con el rendimiento cognitivo, ¿no?, y el desarrollo cognitivo de los niños y niñas. En concreto hay un estudio, ¿no?, que se hizo en Barcelona con alrededor de 40 escuelas, en el que se vio que los niños y niñas que están en escuelas en entornos urbanos más contaminados, comparados con niños y niñas que están desarrollando, ¿no?, toda su actividad en escuelas en entornos menos contaminados, pues su rendimiento cognitivo, su capacidad de atención y memoria de trabajo mejoraba peor, más lenta, que aquellos niños y niñas que desarrollan toda su actividad en escuelas en entornos menos contaminados. Eso llama muchísimo la atención, la verdad. No sé qué se está haciendo o qué se puede hacer para mejorar esa calidad del aire y esos entornos cerca de las escuelas y en los interiores. Primero genera evidencia, ¿no?, que, como ya te digo, existen, ¿no?, estudios científicos que, bueno, intentamos generar nuestra evidencia que respalde los argumentos y sobre todo hacerlo, llegarlo a la comunidad, ¿no?, y que las personas sean conscientes de que esta problemática existe y que tienen que impulsar que haya un cambio. Entonces ya pues los actores, ¿no?, que toman decisiones, que diseñan las políticas públicas y las implementan, hay acciones para mejorar esa calidad del aire y que tiene que ver con el uso del espacio público, ¿no?, que se dedica especialmente el 70% más o menos a la movilidad no activa, sería el tráfico motorizado, que es la principal fuente de emisión de estos contaminantes, ¿no? Entonces hay programas, hay acciones en diversas ciudades de diferentes tamaños, pero no son suficientes. Pero sí que, bueno, son ya acciones que se están evaluando y muestran esos beneficios, no solo para la contaminación del aire, que es importante, sino también en cómo se utiliza el espacio público, ¿no? Cómo se genera espacio para las personas, desplazando esa fuente de contaminación y generando espacios, pues, de comunidad, espacios para tener una movilidad más activa, para aumentar la actividad física, para la interacción social. O sea, al final son con beneficios que van todos relacionados unos con otros, y uno de ellos sería el mejorar la calidad del aire, ¿no?, exterior, y por lo tanto, de alguna manera estamos ayudando también a que la contaminación, ¿no?, la calidad del aire interior en las aulas también mejore. Me preguntabas también por los profesores. Bueno, hay algunos estudios, pero habitualmente se centran, ¿no?, la atención en los niños y niñas, en la infancia y en los adolescentes, bueno, porque al final es como la población vulnerable, ¿no?, y la del futuro, y la que queremos proteger su salud, pero no hay que olvidar, y siempre es algo que debemos intentar recordar e impulsar, es que hay personas adultas que es su lugar de trabajo, que pasan muchas horas ahí también dentro de las escuelas y que son las que interaccionan más horas del día, además de sus padres o tutores legales, con los niños y niñas, con lo cual, cómo afecta a la salud y el bienestar de estas personas adultas también de alguna manera afecta a la salud y bienestar de los niños y también a sus procesos de aprendizaje y a su rendimiento cognitivo, ¿no? Entonces, es un espacio de oportunidad estratégico en la ciudad, donde hacer acciones para realmente ayudar a impulsar la salud y el bienestar, no solo de los niños y niñas, también de los profesores y fuera de la escuela, ¿no?, el entorno de la comunidad, ¿no?, porque mejorando el entorno escolar en la ciudad, estamos mejorando la salud urbana para toda la ciudadanía.
También es diferente en cada ciudad y por el tamaño y por el nivel de contaminación que tiene. No es lo mismo una persona que vive en una ciudad pequeña con poco tráfico que una persona que vive, por ejemplo, en Madrid capital, donde todos sabemos que hay una barbaridad de tráfico y de gente que vive, porque es la capital y es muy grande. Eso también influye sobre todo en esos niños y en esos profesores que están en esas escuelas y que se encuentran en una ciudad que no depende de ellos que esa calidad del aire mejore. ¿Qué se puede hacer entre todos? Y no sé si también desde los propios centros educativos existen iniciativas o programas que conciencien también a los estudiantes sobre los riesgos de la contaminación del aire y cómo pueden protegerse. Sí, bueno, aquí hay varias teclas, ¿no?, que tocar. Hablabas de la diferencia evidentemente, ¿no?, de las ciudades más grandes, más pequeñas. Es un tema de cómo se planifica cómo está planificada la movilidad, ¿no? Una ciudad muy grande como Barcelona, Madrid, es verdad que tiene mucha densidad de población, tiene mucho vehículo, pero hay que pensar ese vehículo si es necesario, ¿no? O sea, cuántos de los desplazamientos que se hacen dentro de la ciudad se podrían evitar o no son necesarios, porque existe, por ejemplo, una buena red de transporte público o una buena conectividad caminando, una buena conectividad con otros tipos de movilidad activa. Si eso existe, si el entorno provee de esa facilidad, las personas hacemos ese cambio sin pensarlo, ¿no? Porque nos es más fácil, incluso más agradable, hacer esa movilidad activa, ¿no?, en lugar de utilizar un coche o una persona, que es lo que pasa, por ejemplo, en Barcelona. Pues más de la mitad de los desplazamientos son de menos de 5 kilómetros. En un coche va una sola persona, ocupa un espacio tremendo y se podía evitar porque hay transporte público suficiente y una conectividad que así lo permite dentro de la ciudad. El problema viene un poco con la conectividad metropolitana, ¿no?, o extrametropolitana, con otros territorios que a lo mejor han de venir a las ciudades más grandes o incluso dentro de los municipios más pequeños. A veces todo lo que uno necesita para el día a día no está a una distancia caminable o en bicicleta y porque hay un transporte público que permita, pues esto, ¿no?, hacer una movilidad combinada, activa, sino que se necesita el vehículo. Entonces hay que repensar ese modelo y a nivel individual, bueno, podemos hacer cambios, pero como digo, si el contexto no facilita ese cambio, a mí me cuesta mucho esfuerzo, ¿no?, pues ir a mi lugar de trabajo o a mi escuela, porque no hay una conectividad que me lo permita hacer de otra manera. Pues bueno, al final el tiempo es el que es y hay las posibilidades que hay. Desde las escuelas se hacen cosas, sí. De hecho, mira, estoy justamente estos días participando en el seminario de movilidad infancia y hay profesionales de todos los ámbitos y entre ellos hay educadores, educadoras, antropólogos, sociólogos, investigadoras y justamente lleva ya más de 15 años funcionando. Y bueno, justamente ponemos sobre la mesa qué iniciativas, ¿no?, en este caso son sobre todo de movilidad activa, que tienen que ver con eso. Cómo hacemos desde las escuelas, desde los institutos, que los jóvenes y los niños y las niñas incluyan en su pedagogía, ¿no?, incluso en los currículums educativos, incluir, ¿no?, pues toda esta manera de entender la movilidad de la ciudad de otra manera, de ver el uso del espacio público distinto. Se está haciendo, hay acciones y hay estudios, ¿no?, que, como te digo, generan evidencia científica y además tienen procesos participativos en los que intentamos también que los niños y niñas y los jóvenes pongan ese pensamiento crítico en identificar cuáles son los problemas que les preocupan, que creen que están, cómo se podrían cambiar, cómo los podemos medir, cómo pensar una acción para cambiarlo y cómo evaluar esa acción, ¿no?, ver si funciona o no. Entonces, están habiendo cosas que están funcionando, pero se tiene que seguir impulsando. Por eso aquí en este seminario en el que estoy participando estos días es un motor importante a nivel nacional, ¿no?, para impulsar estas iniciativas y estas acciones desde las escuelas y desde, ¿no?, los institutos. Pues Mónica Ubalde, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Nos decía la investigadora que en un estudio realizado en Barcelona se encontró que los niños y niñas expuestos a entornos urbanos más contaminados tenían un rendimiento cognitivo más lento en comparación con aquellos que estudiaban en áreas menos contaminadas.
Estas evidencias subrayan, decía, la necesidad urgente de mejorar la calidad del aire tanto dentro como fuera de los centros escolares. Para abordar este problema, Ubalde enfatiza en la importancia de generar evidencia científica y hacerla, sobre todo, accesible a la comunidad. Además, destaca también la necesidad de implementar políticas públicas que fomenten una movilidad más sostenible, reduciendo la dependencia del transporte motorizado como principal fuente de contaminación del aire. Recuerden que tienen disponibles todos los episodios de Plaza al Día, así como el resto de contenidos de Plaza Podcast en nuestra web plazapodcast.es. También lo pueden escuchar a través de todas las cabeceras del Grupo Plaza y también en las diferentes plataformas de podcast. Por último, les animamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en X, en Facebook, TikTok, YouTube y también en LinkedIn. Plaza Podcast.